Mateo capítulo número 24. Quiero hablarles de un tema. Yo no suelo para nada repetir temas, ni lo que yo escucho, prédicas que yo escucho, repetirlas, ni coger nada de internet. A mí me gusta pedirle al Señor que realmente hable, pero quiero hacerles una confesión con este tema. Se viene hablando mucho de la venida del Señor hace tiempo, y desde mi perspectiva, es una confesión que quiero hacerle, yo lo sentía un poquito amarillista, que el Señor viene, y cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Pablo dijo lo mismo. Cuando vamos a ver la historia de los primeros cristianos o de los cristianos que algún momento impactaron el evangelio en nuestro mundo, como Gigi Ávila también decía que él no iba a morir porque él iba a ver la venida del Señor, y tantas cosas que uno escucha. Y desde mi perspectiva me parecía muy amarillista, porque siempre me pegaba de un versículo: nadie sabe la hora ni el día en que esto va a suceder, dice la Biblia. Y la Biblia literal dice esto: nadie sabe la hora ni el día en que esto va a suceder. Pero resulta que la Biblia sí nos da un panorama. No sabemos el día exacto ni la hora exacta, pero sí sabemos que el Señor va a venir y que nos habla en qué temporada va a venir. Y esto me llamó mucho la atención porque he escuchado varios mensajes. Armando Alducin habla de los 70 semanas de Daniel, otros profetas hablan una cosa, dicen otra cosa, y mi perspectiva era un poquito amarillista, porque yo decía, se le está dando mucho énfasis a algo donde la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pensaba yo que esta gente que hablaba esto por lo general eran personas adultos mayores. Y en mi mente estaba, bueno, seguro ellos sienten que ya van a morir, que ya sus fuerzas se le están desgastando, y es más fácil decir el Señor viene a enfrentar la muerte o a enfrentar cambios. Era lo que yo pensaba. Resulta que en este entrenamiento donde estuvimos, aunque ya lo había leído, recibí una revelación muy grande en mi corazón, aunque ya la entendía, pero me impactó mucho porque se explicó de una forma muy sencilla este tema, y quiero compartírselo. Repito, no soy de dar temas de otros, pero quiero librar responsabilidad con esto, y que usted, ojalá, es mi intención esta mañana, que usted pueda ser impactado tanto como lo fui yo con este tema, y que podamos darle un giro a nuestra vida, un giro radical a nuestra vida. Así que más que nunca, por favor, concéntrese. Más que nunca, por favor, no se distraiga. No vaya al baño. A veces vamos al baño sin necesidad. No tome el teléfono si no es estrictamente para leer la Biblia. No es una orden, no es una obligación, es simplemente una sugerencia para que usted no se me pierda en medio del mensaje y pueda usted recibir y escuchar a Dios en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos entonces a Mateo capítulo número 24, versículo 29 en adelante. Atención, vamos a leer. Quiero enseñarle algo tremendo y después ministrarle la palabra rema en esta mañana. Dice Mateo capítulo número 24, versículo 29. Atención, por favor, escuche muy bien, escuche muy bien. Dice la escritura, Mateo 24, versículo 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus escogidos de cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo, ¿qué dice? Mi Padre. Aquí Jesús estaba hablando entonces, contestando acerca de una pregunta que le habían hecho sus discípulos. ¿Cuándo va a acontecer esto que parece algo impresionante, que parece una caricatura, un cuento de hadas, una película de ficción? Que Jesús había prometido que una vez que Él muera, resucite y ascienda a los cielos para estar juntamente con el Señor, con el Padre, a la diestra del trono, dice la Biblia. Pero que Él también había dejado una promesa, que Él iba a volver. Cuando hace esta pregunta a los discípulos, Jesús empieza a darle algunos tips, algunas cosas que van a pasar para que se den cuenta cuándo estamos en la temporada. Ahora, escuche esto, no podemos hablar de un día exacto o una hora exacta cuando esto se vaya a cumplir, pero sí abre un nicho, por decirlo así, o abre un espectro donde dice mucho cuidado, porque aunque no te voy a dar la hora y el día, quiero que entiendas que si estás entrando en esta temporada es cuando tienes que estar listo y estar preparado, porque ciertamente Dios lo hará. Ahora, mire que a mí me llama mucho la atención esta promesa, que es la que falta por cumplirse. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted estudia la Biblia son 66 capítulos, 66 libros, muchos capítulos, muchos versículos. Y cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que de todo esto que es la Biblia se ha cumplido teológicamente hasta Apocalipsis capítulo número 4. Escuche esto, mire. Entonces, si todo esto de aquí para allá, todo esto es la Biblia, si todo esto de aquí para acá ya se cumplió, demostrado científicamente, ya esto, todo lo que está aquí se cumplió. Hay registros que esto ya se cumplió. Solo falta unas pequeñas hojitas, estas poquitas hojitas, porque todo esto ya son índices y un poco de cosas. Estas poquitas hojitas. Yo creo que si usted es un poco pensante y un poco inteligente, usted puede entender que si Dios cumplió todo esto, ¿usted cree que no va a cumplir este poquito que falta? ¿Aló? Hombre, si ya Dios nos demostró que todo lo que dijo ya lo cumplió y solo faltan unas poquitas hojitas, ¿cómo no vamos a creer que también esto, aunque parece una locura, porque es una locura, hermano, una locura que creemos, ¿cómo no creer que también se va a cumplir? Así que quiero hablarle de este tema de la venida del Señor pensando en el versículo 32. Vaya conmigo por favor al versículo 32. Dice Jesús, aprendan. Dice Jesús, pendientes a esta higuera. Dice, de la higuera aprended la parábola, dice. Pone como ejemplo la parábola, la higuera como parábola. La higuera nos va a dar los tiempos y nos va a mostrar cuándo esto puede suceder. ¿Está conmigo? Dice, aprended de la higuera. Aprended de la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice el Señor. Ojo, ahora, ¿qué es la higuera, pastor? Bueno, la higuera es un árbol que da higos. ¿Usted ha comido higos por acá? ¿Cierto que sí? ¿O cómo es que le llamamos por acá? Brevas. ¿Ha comido brevas, cierto? Esa breva realmente se llama higo. Y es un árbol, haga cuenta, como de manzanas, como de naranja. Es un árbol grandecito. Y lo que está diciendo Jesús es, mucho cuidado, cuando usted esté viendo ese árbol de la higuera, que sus ramas ya empiezan a florecer, que está fresco, Él nos está anunciando que viene la temporada del verano. O sea, viene la temporada de dar higos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor? Bueno, muy bien. La Biblia está llena de figuras literarias, de simbolismos, es decir, hay cosas que significan o representan algo. Lo que es la higuera, este árbol, representa a Israel. Escuche esto. Representa a los judíos. La higuera es prototipo del país Israel y los higos son prototipo de los hijos.
Ahora, ¿dónde está esto que dice que la higuera realmente es Israel? Jeremías capítulo número 24, versículos 5 y 6. Préstele atención porque esto es una palabra que más adelante le voy a mostrar que se cumplió. Pero aquí nos dice en Jeremías capítulo 24, versículos 5 y 6, que la higuera o los higos son los higos, los de Israel. Escuche muy bien. Dice Jeremías capítulo 24, versículos 5 y 6, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, higos, así miraré a los transportados de Judá. Esto es tremendo, ahora se lo explico. A los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, dice la palabra. Pero está haciendo referencia a que los higos son como los transportados, dice la Biblia. Si usted estudia la Biblia, se da cuenta que hubo un tiempo, ahora más adelante lo vamos a ver, donde todo el pueblo de Israel fue llevado, fue transportado de su tierra a Babilonia a ser esclavos durante 70 años. Escuche muy bien. Y lo que está hablando la Biblia es esto: esos higos son los transportados. Esos higos son mis hijos. Esos higos es mi pueblo, es mi nación. Entonces, cada vez que la palabra higuera aparece, que aparecen 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a los israelitas, o ya sea general a la nación, a todos como el pueblo de Israel. Muy bien. Teniendo claro esto, no se me distraiga porque yo sé que hoy Dios te va a hablar muy fuertemente. Teniendo claro esto, que la higuera es Israel, lo que está diciendo la Biblia es: aprendan de la higuera. Miren la higuera, analicen la higuera. En otro caso, miren a Israel, pendientes de Israel, porque Israel nos va a dar una luz de cuando esto va a acontecer. Escuche muy bien. Así que si el Señor dice aprendan de la higuera, tenemos que irnos a Israel a ver qué pasó con este pueblo llamado Israel, con este pueblo de los judíos, porque la Biblia es muy clara. Mucho cuidado, aprendan, analicen. Decía este pastor donde estamos, este coreano decía, y me gustó muchísimo, decía: en la mano derecha la Biblia y en la mano izquierda las noticias mundiales. Todo se coordina perfectamente. Y cuando vamos a aprender de Israel, tenemos que ir a la historia de Israel. Y permítame darle algunos datos para que esto pueda tener sentido y que usted aprenda lo que el Señor quería decir en este versículo. Si hablamos de la historia de Israel, primero nos damos cuenta que ellos fueron cautivos, llevados a Babilonia como esclavos. Esto sucedió en el año 597 antes de Cristo. Ojo con estos datos porque al final usted se va a quedar asombrado. Antes, 597 años antes de la venida de Cristo y que Cristo muriera, 597 años antes, entonces todo el pueblo, los judíos, los hebreos, fueron llevados como esclavos, sacados de su territorio y llevados a Babilonia como esclavos. Esto fue en el año 597 antes de Cristo. Ahora, ¿cuántos años estuvieron en cautiverio? 70 años. Un pueblo cautivo por otro pueblo, 70 años. Después de estos 70 años pasó lo que la historia llama como la diáspora. La diáspora es la dispersión, es decir, terminó la esclavitud y ellos ya no tenían una ciudad, un terreno, una tierra donde unirse y ser una nación. Entonces todos los judíos, miles y miles de judíos, empezaron a vivir la diáspora, que es la dispersión por todo el mundo. En este tiempo todos empezaron a pegar para América, otros se quedaron en Europa, otros se quedaron resistiendo en el control árabe. Pero todo el pueblo de Israel se dispersó. Todo el mundo cogió para lugares diferentes. En el año 1947, ya muchos años más adelante, en el año 1947 se fundó, meses atrás, la organización llamada la ONU, la que usted y yo conocemos como la ONU. Esta organización en este año
hizo un decreto llamado el decreto 181, donde decían que ellos iban a devolverle la tierra a los de Israel. La tierra que geográficamente estaba siendo dominada por los árabes. La ONU dijo: bueno, un momentico, como los de Israel llevan tantos años por fuera, muchos años sin tener un lugar y ser una nación porque están dispersados, bueno, saquemos un decreto. 181 se llama el decreto, y a través de este decreto vamos a afirmar que vamos a entregarle el 55% de la tierra de Palestina, del mundo árabe. Escuche esto, son datos, pero esos datos van a tener sentido al final. Cuando esto pasa, que le dicen a los judíos: vamos a entregarle la mitad de la tierra de los árabes, de los palestinos, el 55% era más de la mitad. Entonces este decreto había que cumplirlo, pero la ONU no era una fuerza colonizadora, ni tenía una fuerza militar, no podía hacer cumplir este decreto. Cuando este decreto se dio en el año 1947, escuche esto, entonces se formó una guerra civil. Árabes contra judíos, judíos contra árabes, se empezaron a matar. Dice que hubieron más de 800,000 muertos a causa de este decreto, pero uno resistiendo, el otro queriendo conquistar los judíos la tierra, pero los árabes resistiendo y entre ellos matándose. Esto fue una guerra que duró casi un año. Ahora, en el 14 de mayo de 1948, un año después de esta resistencia, dice que el pueblo de Israel logra vencer a sus enemigos y proclama victoria e independencia. 14 de mayo de 1948, esta fecha es muy importante. Este día ellos colonizaron o tomaron posesión de su tierra y dijeron: ganamos. Y no solo ganamos, sino que nos declaramos independientes. Somos una nación. Vamos a empezar a florecer, a unirnos. Y cuando esto pasó, que ellos proclamaron victoria e independencia, inmediatamente la ONU lo reconoció como nación aquí mismo. Y se formó otra guerra que duró otro año. Esta vez vinieron entonces todos los de Palestina, los libaneses, los sirios, los iraquíes, los egipcios, atacar esta nación durante un año a causa de que ellos ya habían tomado la posesión de esa tierra. Escuche esto. Después de tantas muertes, después de el Bakat, que se llama, que era desterrar a los árabes del sitio, que eran más de 800,000 árabes que los desterraron. Esto es historia que tenemos que saber. Después de todo esto, entonces se firmó el armisticio, que es una paz, entre comillas, donde dicen: bueno, hasta aquí duró todo, yo me quedo con la tierra que la ONU me dijo, ustedes se quedan con esta parte, ya hay muchos muertos, la economía se vino al piso, tranquilicémonos. Y empezaron entonces los judíos a ser nación, a acomodarse, a tener paz, a tener inteligencia y todo lo que sabemos que hoy significa Israel a nivel militar, a nivel económico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Esto pasó en el año 1948, cuando ellos se proclamaron independientes, una nación. Pero ellos llevaban en la diáspora, llevaban 2,545 años sin tener y ser una nación. 597 años antes de Cristo más 1948 dan 2,545 años. Escuche esto, donde este pueblo estuvo disperso, fueron muchas generaciones donde ellos andaban como nómadas. Ahora, quiero que usted vea esto porque esto me pareció muy interesante. Jeremías capítulo 24 versículos 5 y 6. Aquí está la palabra profética muchos años atrás, más de 600 años antes de Cristo, donde Jeremías profetizó lo que iba a pasar y que se cumplió en el 1948. Preste atención. Por eso le digo, la palabra toda se cumple. Falta muy poquito, ¿cómo no creerle? Miren lo que dice, y si no es lo mismo que pasó de la historia que le relaté de Israel.
Ha dicho Jehová Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Esto no había pasado, y ya Dios estaba diciendo: los voy a transportar a ser esclavos de Judá, de Israel, y los voy a pasar a Babilonia. Esto sucedió más de 100 años, 200 años atrás, antes de que empezara a suceder. Escuche esto. Y dice: a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, dice. Ahora me llama la atención que dice Dios: para bien. ¿A quién se le ocurre creer que yo voy a dejar de ser autónomo, ser libre, para ser esclavo de unos paganos por durante 70 años y después vivir más de 2500 años como nómada, y que Dios me diga que es para bien? ¿Aló? Dios está diciendo: van a ser esclavos, pero va a ser para bien. ¿Qué? Te van a pasar cosas feas, pero va a ser para bien. Vas a vivir cosas difíciles, pero va a ser para bien. Vas a tener que atravesar problemas, pero sigamos, por favor, porque este no es el tema. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, vuelve y repite, y los volveré a esta tierra. Escuche esto. Más de 200 años para que se cumpliera la primera parte, que fueran esclavos. Y ya Dios había destinado que 2545 años después de que fueron esclavos, dice: los voy a volver a la tierra donde los saqué. ¿Aló? Y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré más. Cuando Jeremías habló de parte de Dios, faltaban más de 100 años para que fueran esclavos. Y ahí mismo, cuando dijo que los iba a traer, dijo Dios: los voy a traer después de 2500 años. Cuando Israel proclamó independencia en el año 1948, ahí se cumplió esto que usted está leyendo. Dios eliminó la diáspora y los empezó a unir otra vez como nación. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor si esto no le parece impresionante. Después del armisticio, Israel terminó con el 23% más de la tierra que le había dicho la ONU que era el 55%. Y hasta el día de hoy, historia bíblica y también mundial, que tiene que ver con todo el mundo, lo que pasa en Israel, hasta el día de hoy el conflicto de ellos es por dos razones: político-religioso, no hay más. Los árabes reclaman la tierra que un día la ONU les entregó, que costó mucha sangre y muchos millones de dólares. Y los judíos actualmente están defendiendo lo que ellos creen que es la heredad de Dios para ellos. Uno contra otro. Los judíos los ven a ellos como anatemas porque adoran a otro Dios, y los árabes, dentro de su forma de ver la vida musulmana, tienen que acabar con aquellos que no creen en Mahoma. Y una guerra que persiste y no sabemos hasta cuándo persistirá. Sin embargo, esta es la historia de Israel. Ahora, volvamos a la Biblia, versículo 32. Dice la escritura, Mateo 24:32, miren la higuera. Ya miramos la higuera, ¿cierto que sí? Ya sabemos el contexto de la higuera. Cuando miramos la higuera, lo más importante de todo lo que le conté, de todos estos datos, que al final son datos, es 1948, cuando proclamaron independencia, 14 de mayo de 1948. Porque dice el Señor, miren la higuera. Cuando la higuera ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Miren a Israel, y cuando Israel, sus ramas estén tiernas y sus hojas estén brotando, aquí va a acontecer algo. Esto hace referencia
a Israel cuando se volvió nación, 14 de mayo de 1948. Ahora, cuando dice que el verano está cerca, habla de que las hojas de Israel o de la higuera muestran cuando viene el verano. El verano es el tiempo de la cosecha, es decir, el arbolito nació, le salieron ramitas, están bonitas, yo ya sé que viene el verano, yo ya sé que van a dar fruto más adelante. Entonces las hojitas muestran que se viene el verano. Ahora, ¿qué es el verano? Es un cambio de temporada, es pasar de la primavera, pasar al verano. Esto también significa y habla que el verano habla de la venida del Señor. Es decir, cuando Israel florezca, cuando Israel tenga hojas, cuando Israel esté frondosa, esté floreciendo, va a venir el verano, o sea, va a venir el Señor, en otras maneras. Así que esto es muy interesante. ¿Está conmigo? Dice la escritura entonces, mucho cuidado. 32, que la higuera, aprender que la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, sabéis que la venida del Señor está cerca. Versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, está a las puertas. Versículo 34 dice así, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mucho cuidado, no se me pierda. Entonces dice, vean la higuera, vean a Israel. Cuando Israel esté floreciendo, tengan en cuenta esto: no va a pasar una generación hasta que venga la venida del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, atención aquí. La Biblia dice que cuando Israel florezca, desde que Israel florece, no va a pasar una generación hasta que todo esto acontezca. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que remitirnos otra vez a la fecha cuando Israel históricamente empezó a florecer, que fue el año 1948. Desde 1948, cuando Israel proclamó independencia, dice la escritura, desde allí no va a pasar esta generación hasta que el Señor vuelva. Hay una pregunta, yo espero que usted se la esté haciendo. ¿Cuántos años es una generación? ¿Sí o no? Salmos 90:10 nos dice cuánto comprende una generación actualmente. Antes las generaciones vivían más, pero la Biblia está hablando cuánto comprende una generación más o menos. Atención, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia, dice la Biblia. Tremendo. Y trabajo. Está diciendo que una generación comprende entre 70 y 80 años más o menos. Es decir, de 70 a 80 años es una generación. De ahí para allá ya se volvería otra generación. Ese es el promedio de vida incluso que tenemos actualmente. Se dice que Canadá es uno de los países donde hay más promedio de vida. Creo que está por encima del 80, si no estoy mal. Pero para hacernos una referencia, está hablando que una generación es desde los 70 a los 80. Ahora, hagamos cuentas. 1948, yéndonos bien, súmele 80, ¿cuánto da? Vamos, saque el celular ahora sí. ¿Cuánto da? ¿Aló? 2028. ¿Aló? ¿2000 qué? 28. Ahora, la Biblia dice, no pasará esta generación. La generación de Israel no pasará. Quiere decir que no hay que esperar a los 80 años. Va a decir, no va a pasar más de los 80. O sea que puede ser en cualquier momento.
pero el rango más o menos es a los 80. Si usted hace cálculos, que esto es una palabra muy sencilla porque hay gente que enseña esto muy enredado, tal vez yo lo aprendí tan enredado que por eso me pareció amarillismo. Habla exactamente de 2028. Súmele por gracia y misericordia de Dios 2 añitos más, porque en 1948 se proclamó independencia, pero realmente donde empezaron a reverdecer fue después de 2 años de guerra, de acomodarse y de todo esto, de que los judíos volvieran. Pero no nos enredemos más en historia. Hablemos por misericordia de Dios de 6 años. 6 años. Versículo 36. Dice la escritura y es muy clara. Nadie sabe, ¿qué dice? El día ni la hora. El pastor Co explicaba esto de una manera sencilla y muy tremenda. Dice, esto es como una mujer en embarazo. Las mujeres en embarazo van, se toman ecografías, exámenes de sangre, van al ginecólogo, hacen todos sus estudios y después el ginecólogo le dice, su hijo va a nacer entre, como nos dijeron a nosotros con Isabela, entre octubre y noviembre. ¿Sí o no? A uno le dan un estimado más o menos cuándo van a nacer, ¿sí o no? No nos dicen el día, pero nos dan un estimado. Igual es esto. No tenemos un día exacto porque la Biblia es muy clara, pero tenemos un estimado. Yo no sé si mi hija iba a nacer el 1 de noviembre, el 29 de octubre cuando nació. Se estaba esperando para el 1 o el 2 de noviembre o antes. Pero lo que sí sabemos es que el ginecólogo no se equivocó cuando nos dio el rango de fecha posible a que iban a nacer. Él nos dijo, están entre estos días. No sabe cuál día, pero yo te estoy diciendo que está dentro de estos días. Prepárate porque puede ser antes o puede ser un poquito después, pero está dentro del rango de los días. Igual pasa con la venida del Señor. El Señor no va a anunciar el día exacto, pero sí te dice mucho cuidado, prepárate, mucho cuidado, alerta, mucho cuidado, porque ya la temporada empezó. Cuando yo entiendo esto y ya tengo cifras un poco más exactas, a mí el corazón se me quería salir. Porque una cosa es uno leerlo, entenderlo, estudiarlo, incluso enseñarlo. Otra cosa es cuando esto te bombea adentro y se formula una pregunta muy importante: si me quedaran 6 años, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si yo supiera que mi vida va a terminar en 6 años, en 2 años, en 3 años, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a formular mi vida de ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le decía a mi esposa, si nos quedaran 6 años de vida, como dice la Biblia, ¿cómo vamos a vivir estos 6 años, iglesia? ¿Sobre qué vas a construir? ¿Qué vas a hacer? Dice la Biblia en Lucas capítulo 17, el versículo 20, hablando de la venida del Señor. En esos tiempos la gente come, la gente compra, la gente vende, la gente se enriquece, la gente hace, la gente deshace, y no saben que a las puertas está el fin de sus días. Porque vivimos la vida como si fuéramos eternos en esta tierra. Porque vivimos la vida haciendo daño y haciéndonos daño como si esta vida fuera para siempre. Pero yo te hago la refórmula: ¿qué pasa contigo si te quedan 6 años? ¿Qué pasa con tu familia si te quedan 6 años yéndonos bien? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con la gente que está cerca tuyo? Dice la Biblia, los que no entienden esto van a seguir comprando mansiones, van a seguir estudiando, van a seguir haciendo muchas cosas desenfocados, sabiendo que el tiempo es ahora, el tiempo es ya, esto ya se va a acabar. Y la gente pensando en las casas. Ahora, no me malinterprete, yo entiendo que hay que construir un futuro. No vamos a hacer, ¿cómo es que se llama, pastor? El pastor que los mandó a vender todo, que usted me dijo la otra vez.
Bueno, un pastor bautista, no hace muchos años atrás en Estados Unidos, adventista, les habló de la segunda venida del Señor a su iglesia y los mandó a vender todo y a encerrarse en un lugar. Eso fue noticia, historia. Al final eso se incendió y todos murieron y la venida del Señor nunca pasó. Claro que sabemos que trabajamos por un futuro, por una casita, por estar bien, por alimentar. Eso está bien. El tema es el desenfoque de vivir la vida, perdóneme, como animalitos. Estás viviendo la vida como si te quedaran muchos años. ¿Qué pasa si saliendo de aquí te encuentras con la muerte? Dice la Biblia: en los últimos días el amor se enfriará en los corazones y la gente no le importará el otro. La gente no le interesa al otro. Solo soy yo, solo si yo estoy bien, solo si yo no aguanto hambre, solo yo. Eso es lo que dice Lucas 17, léalo. Todos estarán rumbeando, todos estarán comprando, todos estarán viajando, todos estarán distraídos del objetivo real. Y yo me hago esta pregunta: si son 6 años yéndonos bien, ¿qué vamos a hacer? Génesis capítulo 3 versículo 9. Esto golpea y ojalá lo golpee esta mañana. Dios aparece por el Edén y empieza a buscar a sus hijos. Pero yo dejo a Adán aquí y levanta la voz y hace esta pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo te dejé administrando el Edén. ¿Dónde estás? Y Dios le reclama a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Esta palabra es el sinónimo de ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que te di para que vivieras? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu moral? La hora es y la hora viene y estás todavía en el pecado. Estás todavía en tus vanidades. Estás todavía con el dinero. Estás todavía con todas esas cosas que no van a hacer nada de ti. ¿Qué estás haciendo? Yo me imagino que Adán fue un cobarde y dijo: la que me diste. Pero la pregunta es clara: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Reflexiona. Si hoy tuvieras que morir, ¿qué hay de ti? Si hoy sales de aquí y te atropella un carro, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay con la plata que te ganaste? ¿Qué hay con todos los años que trabajaste para dejar una casa? ¿Ese es tu legado tan pobre y tan miserable? ¿Dejar una casa? ¿En serio pasaste toda tu vida trabajando como un burro para dejarle a tu hijo una casa que no va a disfrutar, que no la va a valorar? Como animales, perdóneme la comparación, pero somos como animales. Aún más abajo, si hoy tuvieras que morir, ¿qué pasaría contigo? Si Dios te hiciera esta pregunta: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas
estabas. ¿Qué vas a decir? ¿Trabajando? ¿Qué vas a decir? ¿Viajando? Esta pregunta a mí me pega. ¿Dónde estás tú? Qué triste que el Señor venga o la muerte te sorprenda y tú estés en algo, vanidad de vanidades. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando te pregunte por tus hijos y te des cuenta que toda tu vida te la pasaste haciendo dinero, pero nunca estuviste con ellos? ¿Qué de aquello cuando el Señor te pida cuentas, no solo por tu vida, sino por los tuyos? Estamos jugando demasiado con Dios. Y no solo con Dios, estás jugando con tu vida. Señores, esto es serio y esta es una enseñanza que a mí me parte, aunque la entendí. Quiero terminar con lo siguiente. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Iglesia, estamos muy desenfocados. Mire, no me malinterprete, porque la gente puede sacar clips de estos en las redes y lo hacen a uno pedazos en las redes. Tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la papita, como se dice. Pero el tema no es el hecho, el tema es la intención. Usted puede entender que su vida puede acabar en cualquier momento, o que esto se puede acabar en cualquier momento. Yo le dije a mi esposa, tenemos que evaluar qué vamos a hacer en 6 años. Ahora se me vino una pregunta que de pronto a usted se le puede venir, que es incredulidad. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si es pura cháchara? ¿Y si todos estamos equivocados y es una falsa señal, aunque para mí ahora es muy clara? Yo te doy la respuesta que yo mismo me di a mí acá adentro. Y si no es así, ¿qué perdí? ¿Aló? En una entrevista, una muchacha le dijo a un pastor: pastor, yo no creo en el cielo. Yo creo que usted lo ha visto en redes. Convénzame de que el cielo existe, no con la Biblia, sino convénzame de una forma racional. Le dijo: listo. Supongamos que morimos o este mundo se acabó, y que es como usted dice, que el cielo no existe. Yo voy a llegar a la nada y no voy a perder nada por haber creído que el cielo existe, porque al fin y al cabo no existe, no perdí nada en creer. Pero si es como yo digo, que el cielo existe, y el día que usted y yo terminemos en esta vida, yo creí en el cielo y voy a estar en el cielo, pero tú, por no creer, no vas a entrar al cielo. Razona. ¿Quién pierde más? ¿El que cree o el que no cree? Yo no quiero ser alarmista ni amarillista, se lo juro que no quiero ser así. Pero yo quiero evaluar que yéndonos bien nos quedan 6 años. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando con tus luchas? Dale un giro. Es ahora o nunca, iglesia. Escucha esto, y con este sentido quiero terminar. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta,
y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano del atalaya. Dice la Biblia, el atalaya es un centinela. Si nuestra población está en peligro, escucha esto, vamos a poner un centinela para que nos avise cuando viene la espada, cuando viene el peligro. Y si el atalaya ve la espada venir y no le dice a su pueblo que viene la espada y el pueblo muere, yo voy a demandar sobre el atalaya la sangre del pueblo que murió. Es lo que está diciendo la Biblia. Pero si el atalaya ve la espada venir y le dice a la gente, viene la muerte, si mueres y no te arrepientes, vas a ir al infierno. Si yo viere venir la espada y no le digo a mi gente, arrepiéntete. Y dice la Biblia, y ellos no les da la gana de arrepentirse y siguen en su pecado, siguen en su vida, siguen viendo la vida de su forma. Pero yo les estoy anunciando, ¡hey! Viene la espada. La espada se está acercando. Estás a punto de morir. Arrepiéntete, muévete, haz algo, Antonio. Y Antonio no le da la gana y la espada lo mata. Dice la Biblia, él va a morir por su pecado. Pero yo, el centinela, voy a librarme. La sangre de él no va a correr sobre mí, porque yo le avisé, porque yo le advertí que venía la espada. Ahora, si la espada lo sorprende y a mí no me importa decirle que va a morir, Dios me va a cobrar esa sangre a mí, dice la Biblia. Decía el pastor Co, asesino indirecto. Sos un asesino, porque tú sabes que Antonio va a morir y no eres capaz de decirle nada. Tú lo estás matando. Sabes que la venida del Señor está más cerca que nunca y no te arrepientes. Lo estás matando. No es la espada quien va a matar a Antonio, vas a ser tú, dice el Señor. No va a ser el pecado que lo va a matar, vas a ser tú. Por eso decía asesino indirecto, porque yo sé que si esta persona no está bien con Dios, no conoce a Dios, no se ha arrepentido delante de Dios, yo sé que su destino es el infierno. No le ponga otro nombre. Y si yo sé que esa es la conducta de muchos, yo la sé, y yo como centinela no le digo nada, no le advierto, no le hablo, Antonio, por favor, Cristo viene. Lo que estás haciendo está mal, Antonio. Pero como estamos pensando solo en nosotros, ay, es que me va a rechazar. ¿Qué te importa si te rechaza? La sangre de él, si él muere por sus pecados, es su problema con Dios. Pero si Dios en algún momento me lo puso al frente y yo no fui capaz de decirle nada, Antonio dice, tú eres el culpable, tú lo mataste. Señores, 6 años y estamos siendo asesinos de la gente porque tenemos la verdad, tenemos la solución, no a un SIDA, no a un cáncer, no a un problema económico, a la muerte. Esta es la solución de la muerte, señores. Y la gente se nos está muriendo sin Cristo. Y tus hijos están yendo directo al infierno y no te importa.
Y tu familia está directo hacia el lago de fuego y no nos importa porque se nos enfrió el amor, porque si yo estoy bien, a mí qué me importa el resto. Y dice Dios, yo te voy a pedir cuenta por los que un día tuviste al frente. Ay, Señor, pero es que yo estoy mal con Dios. Te voy a pedir cuentas. Yo le decía a alguien la semana pasada, 2 llamadas recibí que estaba en entrenamiento, 2, de gente que estaba considerando suicidarse. 2 llamadas. Y a estas 2 personas le dije, mira, yo necesito salvar responsabilidad. Si eres tan débil, tan cobarde para quitarte la vida, necesito decirte que si lo haces te vas a ir al infierno. No lo hagas, por favor. Me duele si se va al infierno y lo hace, pero yo salvo mi pellejo. Seis años. ¿Qué vas a hacer? Vamos a evangelizar. Vamos a hablarle a la gente de Cristo. Vamos a ganar nuestra familia. Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a dejar el pecado. Vamos a dejar todo eso que te separa de Dios. Vamos a vivir estos 6 años con otra forma de vida, de ver la vida distinta. Date una oportunidad con Dios, no solo para que Él haga algo contigo, sino para que tú puedas hacer algo por otros. No hay nada más satisfactorio. Con mi esposa lo hemos experimentado cuando Dios usa a alguien como nosotros para bendecir una vida. Esto vale más que una mansión o una empresa. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, yo te dije que este mensaje iba a transformar tu vida. No puedes salir de aquí igual. Colócate sobre tus pies. La urgencia de que la gente conozca a Dios. Lucas 14:23. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. Haga lo que tenga que hacer. Vaya por todos lados. Y fuércelos. Fuércelos a entrar. Y que estén en mi casa. Fuércelos. Es como coger a alguien a la fuerza y decirle: tienes que recibir al Señor. Tienes que cambiar el destino de tu vida después de la muerte. Es un tema de urgencia. Ya no tenemos tiempo. Sálvate a ti primero esta mañana para que puedas salvar a los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos, cierra tus ojos. Esta mañana recibe arrepentimiento en tu corazón. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. La hora es ahora, es ahora, es ahora, es ahora. Vamos, no salgas igual de este lugar, no salgas igual, no salgas igual. Si sabes que estás fallándole a Dios en cualquier área, este es tu momento, este es tu ahora. No hay un mañana, no hay nada seguro adelante, no hay nada seguro.
Quiero forzarte a entrar a la casa de Dios. Quiero forzarte. No te pierdas, dice el Señor, no te pierdas. No tomes esto en poco. Esto es verdad, esto va a ser, esto va a suceder. Alguien tiene que arrepentirse esta mañana. Alguien Dios tiene que darle pasión por las almas. Alguien Dios está cambiando su vida, cambiando el norte de su vida esta mañana. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ahora trae arrepentimiento a tu iglesia, trae arrepentimiento, Señor. Oh, Jesús, Jesús. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Vamos, quebrántate, quebrántate delante de Dios. Quebrántate, quebrántate. No salgas de este lugar igual. No salgas de este lugar igual. Oh, Dios. Shakarra la 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 la. Oh, Rabasaya la 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 la. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene por su iglesia. Él viene por su novia. Prepárate, 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 prepárate. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Te dice el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Oh, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te dice el Señor, ¿dónde estás? Vamos, fluye, fluye. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Te dice el Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás, varón? ¿Dónde estás, mujer? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con los tuyos? ¿Dónde estás? Vamos, levante sus manos, arrodíllese, haga algo esta noche como Dios le esté hablando. Pero no salga igual de este lugar, no salga igual, no salga igual. Hay una unción de arrepentimiento. La conciencia se te abre, los ojos se te abren. Nunca más serás igual, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Oh, Rabasaya, la bajanda, oh, Jesús, 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 Jesús. Aquí está el Señor, aquí está el Señor. Vamos, arregla con Él. Ponte a cuentas con Él, no más. No más de lo mismo, no más, no más, no más, no más. Hay un alto al pecado esta mañana. Hay un alto a la avaricia esta mañana. Hay un alto a la vanidad esta mañana. Hay un alto a las pasiones desordenadas esta mañana. Hay un alto de Dios, hay un alto de Dios para tu vida. Eso se llama arrepentimiento. No más, no luches más con lo mismo. No luches más con lo mismo. Vamos, límpiate, 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 límpiate esta mañana. Límpiate de esa basura, límpiate de todo aquello. Oh, Rabasaja, 6 años máximo para que la trompeta suene. 6 años
para dejar este mundo, Señor. 6 años. Levanta atalayas este tiempo. Levanta atalayas. Oh, rabasacata, ramasata. Oh, creo en ti, creo en ti. Rakata, sakata, rarararaba. Si Dios hoy te ha hablado, si Dios hoy te ha hablado, si Dios hoy te ha hablado, si hoy Dios te ha hablado, pasa acá al frente, por favor. Pasa acá al frente, pasa acá al frente. Vamos, sé atrevido. Di: mi vida no puede ser igual. Mi vida no puede ser igual. Si tú sabes que tienes que arrepentirte, si hay algo que tienes que soltar, es en el altar de Dios. No es allá en la silla, es en el altar. Ven al altar, ven al altar a entregar tu vida. Ven al altar, ven al altar. Esta noche es de arrepentimiento. Esta mañana saldrás salvo de este lugar, saldrás resplandeciente. Esta mañana saldrás de este lugar sin miedo a la muerte. Esta mañana saldrás de este lugar sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin zozobras, porque ciertamente Cristo te resplandece.